Para poder medir el voltaje en el colector y emisor y base del transistor, como no tuvimos una fuente de poder de 12 voltios, sumé las batería y las dos pilas en serie, por lo cual los valores de 1.5 de ambas pilas darían 3, más el valor de la batería 9 darían 12 voltios, que es lo que se requería, que no es exacto y el valor es de 12.51 voltios. Bueno, ya mi compañero explicando los transistores NPN y PNP, ahora paso al procedimiento de este problema, donde nos piden eh, revisar cuáles son los terminales y ver el voltaje mediante el multímetro. Primero, al terminal primero que me refiere será medido con la punta roja y el segundo terminal con la punta negra. Primero medimos la base con emisor, nos sale el voltaje de 768, base con colector, el voltaje de 761, colector con emisor, voltaje de 1, emisor con colector, voltaje de 1, emisor con base, voltaje de 1, colector con base, voltaje de 1. Y el siguiente va a ser un transmisor PNP, el cual igual vamos a medir primero con la punta roja y después con la punta negra. La base con el emisor nos da un voltaje de 1, la base con colector un voltaje de 1, colector con emisor un voltaje de 1, emisor con colector un voltaje de 1. Emisor con base nos da un voltaje de 776 y colector con base un voltaje de 783. Bueno, aquí tengo dos transistores, que a simple vista no tienen mucha diferencia, pero aquí es un transistor BC548, que es un transistor NPN, mientras que el otro es un transistor 2N3906, que es un transistor PNP. Ambos tienen tres terminales, pero en este caso, el del NPN es primero colector, luego base y luego emisor, mientras que en el otro caso es primero emisor, luego base y luego colector. Ahora pasamos a la solución del cuestionario. Responde fundamentando su respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo semiconductor que se utiliza para amplificar, conmutar y controlar corrientes y señales eléctricas. Funciona mediante la modulación de una corriente o voltaje en una de sus terminales para controlar el flujo de corriente entre las otras dos terminales. ¿De qué está compuesto el transistor? Un transistor está compuesto por materiales semiconductores como silicio o germanio. Estos materiales se pueden utilizar como conductores o como aislantes. Estos materiales se pueden dopar con impurezas para formar regiones de tipo N, que tienen un exceso de electrones, y de tipo P, que presenta una escasez de electrones. ¿Cuáles son los terminales de un transmisor? Base, controla el flujo de corriente. Colector. Es- Esta terminal recoge los portadores de carga que pasan a través de la base. Emisor. Emite portadores de carga, electrones o huecos hacia la base. Menciona tres tipos de transistores. Tenemos el transistor de unión bipolar, utiliza corriente para controlar la salida con tres terminales. Transistor de efecto de campo, controla la corriente mediante un campo eléctrico con terminales de drenaje, fuente y puerta. Transistor de unión de efectos de campo, similar al FET, pero utiliza una unión PN para controlar la corriente. Menciona las zonas de trabajo de un transistor. Zona de corte. El transistor está apagado, no fluye corriente entre el colector y el emisor. Zona activa. El transistor opera como amplificador. La corriente entre el colector y el emisor es controlada por la corriente de la base. Zona saturación. El transistor está completamente encendido, la corriente fluye liberadamente entre el colector y el emisor y actúa como un interruptor. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes de un transistor? Regulador de voltaje, mantiene un voltaje constante en circuitos eléctricos. Amplificación, se utiliza en circuitos de audio, radio para aumentar señales débiles. Circuitos digitales, forma la base de
con puertas lógicas en computadoras y dispositivos eléctricos. Conmutación, actúa como un interruptor en dispositivos eléctricos. Osciladores, se emplea en circuitos osciladores para generar señales de radiofrecuencia. ¿Qué es un transitor BJT? Es un dispositivo semiconductor que utiliza corrientes para controlar la salida. Tiene tres terminales: emisor, base y colector. Funciona amplificando señales eléctricas y se clasifica en dos tipos: ENP y PNP. Menciona dos tipos de transistores BJT: transistor PNPN, flujo de corriente del colector al emisor; transistor PNP, flujo de corriente del emisor al colector. ¿Qué es un JFET? Un transistor de efecto de campo de unión. Es un tipo de transistor que controla el flujo de corriente a través de un canal semiconductor. Tiene tres terminales: drenaje, fuente y puerta. Utiliza la tensión aplicada en la terminal de la puerta. ¿Qué diferencia existe entre un BJT y un JFET? Control de corriente. El BJT utiliza corriente en la base para controlar el flujo entre emisor y colector, mientras el JFET utiliza tensión en la puerta para regular la corriente entre drenaje y fuente. Impedancia de entrada. El JFET presenta una alta impedancia de entrada, es decir, una mayor oposición al paso de la corriente eléctrica, lo que lo hace menos susceptible a fluir en circuitos con señales débiles, mientras que BJT cuenta con una impedancia de entrada más baja.